el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. El rompimiento del diálogo entre el gobierno y pobladores de la biosfera del río Plátano y otros sectores aledaños a la reserva genera preocupación a este analista. El retiro de la mesa de negociaciones de los ganaderos y terratenientes que han invadido tierras que son de patrimonio nacional es un paso hacia atrás en la protección y conservación de los bosques y ríos de la zona, considera. Que al no tener acuerdos entre la estrategia cero deforestación y las comunidades que han ocupado territorios dentro de las reservas naturales, implica un riesgo para el avance de esta estrategia, ¿no? Queda en puntos suspensivos los acuerdos que se pudieran haber logrado. Según lo informado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los ocupantes de la biosfera se organizaron para boicotear el Plan Ambiental Cero Deforestación al 2030, con su negativa a detener el avance de la agricultura migratoria y ganadería extensiva. Pero este representante de los pobladores desalojados niega ese extremo y explicó que están definiendo las acciones de respuesta que realizarán. El gobierno ayer emitió un comunicado totalmente contradictorio, contrario a lo que hemos discutido, y ahorita estamos tratando de pulir lo que es una contrapropuesta a lo que ellos nos hicieron, sacando todos aquellos puntos que son negativos para la comunidad. Respecto a los desalojos en las Fuerzas Armadas, señalaron que solo siguen la instrucción de proteger los recursos naturales y que si han realizado destrucción de inmuebles son instalaciones utilizadas por narcotraficantes. Se han inhabilitado varias carreteras que habían sido aperturadas de manera ilegal, carreteras incluso de gran extensión. Asimismo se han localizado, asegurado y erradicado al menos 3 plantaciones con arbustos de hoja de coca. También en esta operación se ha destruido una instalación que era utilizada como albergue por supuestos miembros de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y también era utilizada como centro de procesamiento de droga. En la Coalición Ambiental de Honduras opinan que las acciones del Plan Cero Deforestación son tardías y temen que todo el territorio recuperado en los recientes desalojos al final solo beneficie al crimen organizado. Se ve como una estrategia de limpiar un área que es de sumo interés para el gobierno y que esta área también podría ser aprovechada por el sector del crimen organizado para la expansión probablemente de cultivos que nos van a poner en una situación muy peligrosa. Las protestas de algunos habitantes del departamento de Olancho iniciaron con los desalojos en la biosfera del río Plátano, la reserva Tahuaca-Asacni, el río Batuca, río Cocó, Segovia y la cordillera Entre Ríos. Los especialistas en temas ambientales llamaron a ambas partes al diálogo y recomendaron enfocarse en resolver el grave problema ocasionado por la deforestación en la zona, que está causando un deterioro ecológico irreversible y un aceleramiento del cambio climático. Frente a Frente presentó el tema del día. No es un problema fácil este de Olancho, se los digo, no es un problema fácil, no es un problema fácil. Y para analizar este tema hoy, tengo aquí a 3 amigos de Olancho que han venido expresamente desde aquella zona, han salido a la 1, 2 de la mañana, desde algunos municipios del departamento de Olancho para estar aquí a tiempo en Frente a Frente. Don Ramón Cárcamo, aquí a mi derecha, es miembro de la mesa de negociaciones de las zonas de Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso y Colón. Ramón, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias, don Renato. Me imagino que termine el programa y salen porque hoy tienen reunión con la secretaria de Agricultura y Ganadería. Eso es lo que estamos esperando. Sí, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Marvin Chamales Soto es también miembro de esta mesa de negociación de las zonas que ya les dije, Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso y Colón. ¿Qué tal, Marvin? Gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa. E igual a Melvin Marín Soto. Melvin, bienvenido. Muchas Buenos gracias. días. ¿De qué comunidad exactamente es usted, Melvin? Venimos de la zona de Guampú, dulce nombre de Culmí, siempre en Olancho. Siempre en Olancho. Sí. ¿Todos los 3? Los 3. Ah, ustedes viven en la mera zona
No digo que en la zona núcleo, no me malinterpreten, pero quien vive en Dulce Nombre de Culmí tiene enfrente ahí todo ese terreno protegido, ¿no? Sí. No, yo he estado ahí, sí. He estado en Dulce Nombre de Culmí. Y estuve justo donde se unen dos ríos en la mera zona núcleo. Sí, fui invitado por la Fuerza Aérea una vez para mirar cómo estaba toda esa zona de Dulce Nombre de Culmí. Muy bien. Por aquí, por este lado, tengo el doctor Wilmer Reyes, que es experto en recursos naturales y cambio climático. Doctor, gracias gusto, Renato, por estar aquí gracias. con Frente a Frente esta mañana. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Y a Marvin Ponce, un conocedor de la tema, exdiputado del Soberano Congreso Nacional de la República. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Buenos días, Renato, gracias por la invitación y a los amigos que vienen de la zona en conflicto y que no debería estar en conflicto, pero que vienen de sus comunidades con una propuesta muy interesante que la van a desarrollar ellos, y al doctor Wilmer también, un placer estar con ellos. Y todavía no hemos elaborado la pregunta, no la hemos elaborado. Y no la hemos elaborado porque no me atrevo a elaborarla todavía, porque sé lo complejo del tema. Es decir, ¿debemos cuidar el bosque, sí o no? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Claro, Claro lo que debemos sí. cuidar, Claro. lo debemos cuidar. Ahora, la problemática surge porque se ha desplazado familias de la zona. Entonces, eso afecta a los intereses de centenares de familias que viven justamente en ese lugar donde anda el Estado de Honduras representado con funcionarios de gobierno, con fuerzas armadas y todo lo que corresponde al Estado, desalojando a la gente que vive en esas zonas donde está prohibido habitarlas, pastarlas, porque es dañar el medio ambiente. Entonces, como yo solo tengo quizá un 60% del real conocimiento de la problemática, no me atrevo todavía a formular la pregunta, sino que los quiero escuchar. Yo espero que en 30 minutos tenga alguna claridad que me permita, junto a Luz, elaborar la pregunta para trasladárselas a ustedes. Pero si quieren opinar en función de lo que van escuchando, bienvenidas las opiniones de ustedes. Bueno, comienzo con Ramón Cárcamo, con los tres, con Ramón Cárcamo, con Marvin Chamales Soto y con Melvin Marín Soto, para que nos planteen realmente la problemática, el por qué ustedes advierten que se van a tomar Olancho y el porqué de las últimas acciones que se han tomado en el departamento a raíz de este operativo del Estado de Honduras en esa zona. Por favor, comienzo con usted, Ramón. Muchas gracias, Renato. A toda la teleaudiencia, las imágenes que pueden ver en la pantalla son de la reserva del Refugio de Vida Silvestre La Muralla, que es precisamente el lugar donde nosotros vivimos, en el municipio de La Unión. Y este refugio está distribuido en 3 municipios, La Unión, Jano y Esquipulas del Norte, en el norte del departamento. Queremos dejar una situación bastante establecida o clara, y es que todos los que somos miembros de la mesa de negociación, más las familias que representamos, estamos a favor del medio ambiente. Y creemos que es necesario su conservación y preservación. O sea, no estamos acá para defender ningún tipo de acción contraria al medio ambiente. Y estamos también para reconocer que las medidas que se han tomado, por lo menos en el papel, tienen la intención de hacer algo bueno por Honduras. ¿Cuál es la situación entonces? Las buenas intenciones, y creo que hay un refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Las buenas intenciones se han transformado en acciones concretas que afectan ciudadanos, familias concretas, específicas, que son familias hondureñas, que tienen actividades productivas, legales, y que son sustento para su economía familiar y generan
economía para el país. Somos productores de granos, de lácteos, de leche, de carne, y vivimos rodeados de la naturaleza. Entonces no estamos en contra de que se proteja el medio ambiente. Pero esa visión conservacionista debe aterrizarse a una realidad que tiene el país en el año 2024. Los marcos jurídicos con los cuales se crearon estas áreas protegidas, en el caso de la muralla es de 1987. En el caso de los demás parques van del año 99 a los más recientes que son del 2013. En su momento tenían ya habitantes dentro de las zonas, porque es importante que la población también conozca que todas las áreas protegidas tienen dos partes que la componen. Uno, las áreas núcleo de reserva, y dos, las áreas de amortiguamiento. Desde que se crearon estas áreas en el legislativo, se decretó que las zonas de amortiguamiento pueden tener actividades humanas productivas, que se deben acompañar y regular por planes de manejo que el Estado, a través de las instituciones correspondientes, tiene que elaborar y ejecutar, acompañados y siendo parte integral, no un mero instrumento, sino parte integral, la población que ya en aquellos años residía en estas zonas protegidas de amortiguamiento. La ausencia del gobierno en el territorio, la falta de presencia institucional, ocasionó que las familias fueran migrando. ¿Por qué? Que llegaran más familias a esa zona. Porque al llegar más familias, producto de la migración que se ha dado a la inversa de las zonas urbanas a las rurales, y producto también de la migración hacia Estados Unidos, que ha generado un circulante importante que permite la adquisición de medios de producción, como es la tierra, ha generado que haya esa migración de familias hacia la zona rural. Y al haber ausencia institucional, las familias han comenzado a hacer sus actividades productivas sin ese acompañamiento que tenía que haberse dado desde el inicio que se crearon estas zonas. Entonces, como ya la realidad en el territorio no es la que se generó al momento que se crearon las áreas y tampoco es la visión que el gobierno tiene en este momento, es necesario contrastar estas dos realidades para poder encontrar una salida que no afecte a la población, porque no estamos hablando de 5 ni 10 personas, estamos hablando de cientos de familias. Y es parte del territorio hondureño y las familias son hondureñas, por lo tanto no puede haber un conflicto en el que el Estado se convierta en una amenaza para las familias. El Estado tiene que proteger siempre, porque ese es el fin. Lo establece nuestra Constitución. El fin supremo del Estado es el ser humano. Y todas esas familias están ahí luchando por su vida, generando riqueza para poder darle salud, educación, vestuario a sus hijos, para poder tener un techo digno. Entonces, ese conflicto es lo que nos llevó a reunir a la población, a que de manera espontánea las personas necesitaran manifestar que no estaban de acuerdo con ese procedimiento. Habría que ver todos los requisitos legales y todos los trucos o situaciones que se pueden generar. No vamos a poner en duda si son legales o no, solamente queremos decir y dejar establecido. Hay una realidad en el territorio que el gobierno no puede ignorar. La gente que vivimos ahí queremos acompañar al gobierno para que el sistema del medio ambiente que hemos venido trabajando empíricamente se pueda hacer de manera tecnificada, podamos tener agricultura sostenible, ganadería sostenible y podamos ir caminando en ejemplos que aquí mismo en Centroamérica tenemos, como es la República de Costa Rica, en donde el ganadero muchas veces escoge entre producir oxígeno o producir carne y leche y prefiere lo primero, porque se generaron los marcos jurídicos y las legislaciones y las prácticas y la institucionalidad necesaria para llegar a ese tipo de decisiones. Los compañeros van a ahondar un poco más en el resto de los temas, pero a manera de contexto, ese sería lo que podemos manifestarle. ¿Cuántas familias son las afectadas en este momento, Ramón? Se aproxima aproximadamente 110,000 familias. 110,000 familias, con un promedio cada familia de 5 o 6 personas. Sí. Y
y la extensión de territorio de donde se están sacando a estas familias? ¿Aproximadamente? Habría que tener un cálculo entre los diferentes parques, porque en el caso de La Muralla son 23.000 hectáreas, pero en el parque Patuca son 3.000. El total del parque. 3.277 kilómetros cuadrados para el que anda el Parque Nacional Patuca. Más de 3.000 kilómetros. Estaríamos hablando de tal vez 200.000 hectáreas, porque ahí también entra un poco el tema de la biosfera del río Plátano en la parte de amortiguamiento y otros parques nuevos que se están decretando, como es el de Huampusirpe y otras áreas que al final podríamos redondearlo en eso, unas 200.000 hectáreas. Quiero que me auxilie la producción a través de esta vía que utilizamos, el Apple TV, para ubicar a la gente dónde quedan esos parques. Ahí está. En Dulce Nombre de Culmí. Dulce Nombre de Culmí, o sea, las zonas más grandes que están afectadas son las que van desde el municipio de Patuca, en la frontera con el departamento del Paraíso en Nicaragua, es más o menos esta zona acá. Sí. Esta zona aquí. Sí. Y luego está el Parque Sierra de Agalta, que viene de los municipios de Santa María del Real, San Francisco de la Paz, Catacama, San Esteban y Hualaco, y luego acá La Muralla, que es La Unión, Jano y Esquipulas del Norte. Son las zonas que principalmente... y la montaña de Botaderos que está entre Hualaco y Colón. Bueno, la verdad es que es una extensión amplia en todo el departamento, ¿no? Sí, territorialmente es bastante. Sí. Bueno, escuchémoslo. Y después yo quiero la opinión del doctor Wilmer Reyes y de Marvin Ponce. Marvin Chamales Soto, ¿algún otro elemento adicional a lo que ha descrito Ramón Cárcamo? Así es, licenciado, pues mencionarle que son 4 departamentos los que abarcan las 9 áreas protegidas, de las cuales nosotros estamos en una mesa de negociación, porque se manifiesta de parte del gobierno que rompimos el diálogo, aclarar. Nosotros pedimos un compás de tiempo, porque nosotros presentamos una propuesta el día viernes, ellos nos respondieron el día sábado. Nosotros el día sábado por la tarde pedimos ese compás de tiempo para darle el análisis necesario a cada uno de los puntos, y fue ahí cuando nos sorprendemos ya el día domingo con el comunicado por parte del Consejo de Defensa y Seguridad. Los parques nacionales son la zona de amortiguamiento de la biosfera del río Plátano, biosfera Tahuaca-Sagni, Parque Nacional Patuca, Sierra de Agalta, Parque Nacional La Muralla, Reserva Antropológica del Carbón, Parque Nacional Botaderos y Sierra de Río Tinto. Esos son los 9 parques que componen esta mesa del diálogo. Perdón, se me queda Guarunta. Guarunta. ¿Siempre en Olancho o esto ya es en Gracias a Dios? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como todas estas 9 reservas, podemos llamarles así, componen lo que es el corredor centro biológico mesoamericano. Entonces, las reservas van una tras de la otra. Entonces, de esa manera es que se afectan a 4 departamentos del país con estas acciones. Como se ha manifestado, no estamos en contra de la intervención porque es necesaria. Creo que el verano pasado a todos nos caló fuerte y nos hizo ver hacia dónde vamos. Donde discrepamos totalmente con el gobierno es la forma en que se está implementando. Y explíquenme, por favor, explíquenme la forma, acompañada del video que tenemos. ¿Qué es lo que están haciendo nuestras instituciones, especialmente las Fuerzas Armadas, en este objetivo de proteger esa reserva? ¿Qué es lo que les ha molestado a ustedes como lanchanos afectados en estas zonas donde están los parques? Bueno, es la forma violenta y agresiva. Si podemos ver en las imágenes cómo explotan, ponen dinamita a las casas humildes, casas de agricultores, de ganaderos, que es de ahí donde vivimos. Cómo se están violentando los derechos, se están dejando a estas familias
sin derecho al trabajo, sin derecho a una vivienda, sin derecho a la alimentación, porque de ahí es donde subsisten. ¿Y qué nos dice el artículo 59 de la Constitución de la República, señores? Que la persona humana es el fin supremo del Estado. Estamos de acuerdo que es necesario intervenir el medio ambiente, pero no dejemos de lado a lo que es el bien supremo del Estado, que tienen que ser las personas. Y hay una situación también, Renato, que usted dice en la protección de estas áreas protegidas. Y yo le voy a decir, dinamitar esas casas y sacar las familias deja las áreas protegidas desprotegidas. En el juego de palabras. ¿En qué razón? Esas personas viven ahí y cuidan, tienen sus actividades productivas y sí han sembrado pasto, pero cuidan, porque viven ahí. Al sacar esas familias, la gente va a ir a hacer tala ilegal, a hacer casas furtivas, a hacer extracción de recursos sin ningún tipo de control, porque se ha dejado sin ninguna presencia, ni institucional, porque el Estado no tiene la capacidad. De hecho, las zonas que fueron intervenidas por el ejército, ya no hay presencia del ejército. O sea, sacaron a la gente, dinamitaron las casas, destruyeron las carreteras, estuvieron 3 semanas y ya no están. Y entendemos, porque no hay capacidad, y nuestra institucionalidad es débil. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que ya no hay presencia del ejército y que ya no hay habitantes. La gente volverá. La gente no va a volver a residir, pero van a volver a extraer recursos ahora de manera desordenada, porque ya no va a ser la familia que tenía acotado su zona, sino que cualquier persona que se sienta con la necesidad de sacar leña de ahí, van a ir y van a cortar los árboles. Cualquier persona que se sienta con el deseo de ir a hacer caza furtiva, va a agarrar sus armas y va a ir a cazar animales. Cuando esas personas residen ahí, no permiten ese tipo de actividades, porque esa es su medio de producción. Entonces, esa acción es contraproducente. No es cierto que con que vayan y saquen a la gente van a proteger y van a tener un mejor manejo, porque esa es la parte que es importante que el gobierno comprenda. El manejo no se hace desde los escritorios. El manejo forestal, ambiental, social no se hace desde la orden que se emana con todo derecho desde la institucionalidad. Se hace con los habitantes, acompañados por su gobierno, pero en un territorio definido. Y estas familias ya tienen actividades productivas ahí y ¿qué hay que hacer? Regularlas. ¿En qué sentido? Y esto es un paso muy importante. Todo el gremio de ganaderos y agricultores que estamos en la mesa tenemos la decisión de dar áreas para recuperar zonas degradadas, de mantener agricultura ambientalmente amigable, de trabajar con sistemas silvopastoriles, que es una decisión, para un momento histórico como este, es una decisión trascendental, porque siempre somos nosotros los que producimos ganado, los que estamos en contra de poder trabajar de manera amigable con el ambiente. Pero hoy es unánime lo que todos queremos expresar, que estamos en esa disposición, y no para salir de la hoguera, no para evitar que nos quemen como herejes, sino porque estamos seguros y conscientes que es la única manera en la que vamos a hacer unidades productivas sostenibles. Entonces, ahora en todos los territorios habemos personas profesionales. Todos los que estamos aquí, el que no es profesional agrícola es profesional de las leyes, es profesional en diferentes campos. Entonces hay una mayor conciencia, pero necesitamos que el gobierno no nos vea como enemigos. Somos ciudadanos y lo que queremos con el gobierno es un acompañamiento. Imagínense, teníamos un diálogo, 2 días, se rompió y no por nosotros. Si a usted le dan una propuesta, lo menos que usted ocupa es tiempo para analizarla, para discutirla y elaborar una contrapropuesta. No nos dieron ese tiempo. Nos entregaron la propuesta y luego, mire, se levantaron de la mesa. Nosotros suponíamos, ok, mientras hacemos el análisis de lo que nos han entregado. Al día siguiente, de sorpresa, un comunicado señalándonos que habían actitudes agresivas, que se hacía llamado y empezaban a mencionar nombres,
Y ni el ingeniero Marín, ni el abogado Chamalé, ni este servidor estamos aquí representándonos como personas naturales. Estamos aquí representando población, una causa, una actividad, un rubro productivo. Entonces no pueden señalarnos como si estuviésemos actuando a título personal, porque no es así. Entonces yo creo que es necesario que el gobierno pueda regresar su vista hacia el campo, hacia el ambiente, pero no en una actitud de avasallaje, de creer que somos un parásito que está dentro de un ecosistema, sino de vernos como parte de ese ecosistema, porque allí vivimos, es la parte en donde producimos. ¿Que se ha hecho de manera equivocada? Sí. ¿Que no han habido prácticas que son correctas? De acuerdo. Pero ¿qué es lo que debemos entonces construir? Las prácticas adecuadas. Cambiar lo que no está funcionando por lo que puede funcionar. Pero si creemos que lo que va a funcionar consiste en extraer la persona, con los árboles no vamos a trabajar, ni con la fauna. Es con los seres humanos que vamos a trabajar. Y a menos que tuviésemos el poder coercitivo institucional para resguardecer toda esa cantidad permanentemente, de manera permanente, y blindar, por decir una palabra, esas zonas protegidas, entonces está bien que no ocupemos a los seres humanos hondureños, bien nacidos, que han habitado esas zonas. Pero de lo contrario, debemos entender, así como hablamos en términos de ecología, es una simbiosis del ecosistema natural que hay ahí, y las personas que somos parte del ecosistema. ¿Que ocupamos regulación? Sí. ¿Que hay que mejorar la práctica? Sí. ¿Que tenemos la disposición? 100%. 100%. Todos estamos conscientes y el planteamiento que le hacemos al gobierno, usted va a ver todo lo que estamos ofreciendo en términos de trabajar de manera conjunta para que ese medio ambiente que queremos proteger se mantenga y pueda trasladarse a las futuras generaciones. Escuchemos a Melvin Marín. Todos son profesionales. ¿Usted egresó de dónde, Ramón? De la Nacional de Agricultura. Allá en Catacamas. Sí. Y usted, Marvin Chamalé, es... Chamalé. ¿Usted egresó también ahí de la...? No, yo soy abogado y egresé de la UCEN, universidad privada. Ahí en Olancho. En Catacamas, sí. En Catacamas, Olancho. ¿Y el ingeniero Melvin Marín? ¿De dónde egresó? De la UNA, Catacamas. Ah, de la UNA también, en Catacamas. Bueno, todos son profesionales y la verdad que están haciendo una defensa bien razonada, bien sustentada, que al final los soldados que requiere el Estado de Honduras para mantener esas zonas, esos parques, son las personas que ya lo habitan. Porque es cierto, la institucionalidad del país no tiene suficientes ni recursos humanos y económicos para pasar permanentemente cuidando esas vastas zonas de terreno. Es que miren, fíjense que yo vine preocupado, se los digo, porque que mire a las Fuerzas Armadas y al gobierno comprometido con cuidar el medio ambiente me alegra. Claro. Si es que no los hemos visto, solo han habido indicios de manera aislada en el pasado, pero hoy los veo comprometidos, metidos en esa zona, pero igual, esto hay que contrastarlo con los razonamientos de ustedes, que me parece son sumamente interesantes lo que están planteando y que los entienda la población y que además contribuyan a mejorar los operativos del gobierno y las políticas de conservación de nuestra naturaleza del gobierno. Porque yo estoy con su política de compromiso de cuidar el medio ambiente. Pero ustedes no dejan de tener la razón. Y máxime cuando dicen, les hemos hecho una propuesta para que nos vean a nosotros no como enemigos del medio ambiente, sino como los futuros guardianes del medio ambiente en esa zona. Y ya vamos a ver los puntos que ustedes están aquí planteando al gobierno. Así que voy con el ingeniero Melvin Marín Soto y algunos otros elementos adicionales. Buenos días, licenciado. Buenos días, Melvin. Buenos días a todos los compañeros que nos acompañan esta mañana. En primer lugar, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí para dirigirlo a todo lo que es la teleaudiencia de este valioso canal.
también dirigirlos a todo lo que es esta nación y fuera de lo que es la nación. Hoy los encontramos aquí para hablar de este valioso tema que ha tomado en mesa el gobierno, el cual lo aplaudimos, lo celebramos, le mandamos un abrazo a nuestras autoridades superiores, pero estamos aquí para establecer diálogo y es lo que estamos pidiendo, porque nosotros como habitantes de esas zonas, nosotros que estamos viviendo allá, no miramos el medio ambiente como enemigo, no miramos los recursos naturales como nuestros enemigos, estamos con toda la voluntad de poderlos unir. Y lo que estamos invitando, esta lucha es de todos, licenciado. Esta lucha tiene que ser del gobierno, tiene que ser de la empresa privada, tiene que ser de nosotros que habitamos allá, porque todos estamos conscientes que necesitamos de los recursos naturales para sobrevivir. ¿De qué van a vivir si eso se termina? ¿De qué vamos a vivir? Deben ser las personas más conscientes del tema. ¿Qué le vamos a heredar a las generaciones que vienen atrás, licenciado? Pero lo que estamos nosotros trayendo al diálogo es la forma que lo están imponiendo. Sí. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado que lo sentemos. Bueno, los compañeros ya han expuesto que se ha roto el diálogo. No se ha roto el diálogo. Nosotros pedimos un espacio de tiempo para analizar, porque hemos estado sentados con propuestas, con contrapropuestas, y pedimos un espacio, y es lo que nosotros queremos, que se siga este diálogo. Mire, estamos conscientes del daño que se les ha causado a las áreas protegidas, pero también aquí estamos conscientes que todos hemos fallado, todos hemos cometido, no digamos fulano tiene culpa, fulano, mire, estamos como aquella mujer que le trajeron al Señor Jesús y le dijeron, mire, esta mujer va a ser apedrada porque cometió un error. Jesús se agachó y dijo, todo aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando Jesús se enderezó no había ninguno. El problema ya está dado, compañero, y toda la población nacional, el problema ya está dado. Lo que tenemos que buscarle es una solución sabia. No ir a hacer un problema más grande de lo que está. Es el llamado que le hacemos a nuestras autoridades, sino que le busquemos una salida con sabiduría. Porque de la forma que estamos llegando a las comunidades remotas allá, que le podemos llamar, nosotros pensamos que no es la apropiada. Porque todos tenemos en primer lugar derecho a la vida, porque la vida solo Dios la da. Todos tenemos derecho a sobrevivir. Hay gente trabajadora que no ha tenido la oportunidad de estudiar, no ha tenido la oportunidad de tener otro empleo, de tener una empresa. Entonces esa persona quiere sobrevivir, criar su familia. Quiere sacar adelante su familia. Llegamos con este sistema de atropellamiento, pienso yo, de deshacerle su casa, de echarlo fuera, y de ahí para allá que no hay responsabilidades de nadie. Yo creo que en vez de buscarle la solución a este problema, lo estamos agrandando. ¿Por qué? ¿Qué impacto va a tener en esta sociedad? Este sinnúmero de niños que vienen, le cortaron la educación, porque ya vienen acá sin ni una vivienda. ¿Quién nos va a amparar? ¿Quién va a trabajar para darles el sustento? Lo mismo, la cantidad de desempleo que se está viniendo. Es preocupante porque aquí, mire, en este país, cada día a día le estamos apuntando al desempleo, no al empleo. Entonces, los hemos puesto a meditar. Alrededor de esta familia que están ahí sosteniendo su hogar, consiguiendo su comidita, a veces hay otro que se va a anexar ahí a querer trabajar y a sobrevivir. No ha habido una política clara, licenciado, audiencia de toda la nación, de proteger estas áreas protegidas. Unas fueron declaradas en los 80, otras en los 90. Desde
lastimosamente fueron creadas desde dentro de una oficina. No se fueron allá a delimitar bien, y habían habitantes dentro de esas áreas protegidas, donde esos habitantes pues llegaron, se han ido poblando, se han ido creciendo normal como cualquier ser viviente, han tenido sus hijos y se han ido repoblando. Luego llegan allegados con ideas de sobrevivir y por eso tenemos a grandes poblaciones. Los gobiernos ni la sociedad hondureña no le ha interesado. Se los ha ido de las manos y no lo hemos regulado, no ha habido una política clara. Entonces ahora tenemos esta gran problemática. Entonces le estamos pidiendo a las autoridades que le demos una salida salomónica. Sabia. Sí. Y que pensemos no en agrandar más este problema, porque el impacto que está teniendo, tanto económico como social, es grande. Necesitamos los recursos naturales, necesitamos del medio ambiente. Pero las propuestas, dentro de esta gran propuesta, nosotros los hemos sentado y hemos trabajado arduamente, buscándole una salida. Aquí está dentro de esta propuesta cómo el gobierno, cómo las autoridades, cómo la empresa privada los podemos agarrar de la mano. Mire, tomarlos de la mano y empezar por esta causa. Ya no solo culpar a aquel campesino que no tuvo oportunidad de desarrollarse en otro lugar, que lo agarremos como tarea de todos. A los funcionarios públicos que tienen sus responsabilidades, que salgamos de las oficinas y vayamos al campo, que formulemos proyectos, que los echemos a andar, que ya de aquí para allá haya ley, que si encuentran a alguien talando un árbol, nadie se opone y le apliquen la ley. Que le apliquen la ley, nadie se opone. Entonces, por eso, licenciado, le agradecemos la gran oportunidad que usted los está dando para hacer a conocer, porque a veces el pueblo no le llega la información concreta, a veces la acomodamos, nosotros la podemos acomodar a nuestra manera, el otro que piensa diferente la puede acomodar a la manera de él, y entonces los atascamos y los proyectos no los echamos a andar. Entonces la verdad es que de aquí necesitamos el diálogo, necesitamos ponerlos de acuerdo y buscarle una solución. No hacer más grande el problema, sino que buscarle una solución. No, muchas gracias Melvin Marín Soto, Marvin Chamalé Soto, son familia, son hermanos. Sobrinos. Familia. Son familia. Ramón Cárcamo, gracias por esta exposición. Tenía la razón, Lucecita. Si es que aquí han venido militares, aquí ha venido Luis Solís, ha venido Luqui. ¿Qué están haciendo ustedes para proteger la muralla? ¿Qué están haciendo ustedes para proteger la naturaleza de ese departamento de Olancho? Y uno desde acá, como desafiándolos y retándolos, hagan algo. Pero también debemos admitir, desconocemos ese lado que nos están planteando ustedes. Y me parece que han hecho un planteamiento auténtico. Tengo más preguntas porque saben la percepción que tenemos acá en Tegucigalpa. Es que ahí las redes criminales son las que están haciendo y deshaciendo y aprovechándose de nuestra naturaleza. Es la percepción que tenemos. Que la narcoactividad de la zona, que mucha gente destruye la zona simplemente para pastar. Y en efecto, ustedes lo han admitido con mucha gallardía. Se han cometido muchos errores porque no ha habido regulación ni presencia del Estado en esa zona. Y desde la creación de estos parques con zona núcleo y zona de amortiguamiento y el permitírseles que sí, que habiten la zona de amortiguamiento y que produzcan, pero sin ningún orden, sin ninguna presencia institucional, eso se ha multiplicado en recursos humanos y crecido en infraestructura, poca pero crecido sin orden, sin regulación. Y ahora todos estamos apenados y afligidos que nos desaparezca toda la naturaleza de ese departamento. Entonces tenía la razón yo.
cuidado con esto. Han hecho una exposición que vale la pena tomarla en cuenta. Y tampoco quería venir aquí a decirle al Estado y sus instituciones que no hacen nada, porque fácilmente me dice a mí un funcionario del gobierno: ¿cómo es que usted nos reta y nos desafía todos los días para que hagamos algo por la naturaleza? Y cuando lo estamos haciendo, usted es uno de nuestros principales críticos. No. Yo primero reconozco el compromiso de cuidar esos parques en Olancho y lo que están haciendo, pero lo que ellos están planteando aquí me parece que tiene toda lógica. Y ese llamado que hacen con ímpetu al diálogo me parece extraordinario, a sentarse, a negociar. Cuando digo negociar es que la institucionalidad no tiene ni suficientes recursos ni dinero para pasar permanentemente vigilando ahí la protección de esa zona. Sí. Y ahí la lógica nos dice que ustedes deben convertirse en los mejores soldados para proteger esa naturaleza que es de la que ustedes viven. Licenciado, por alusión al tema que hablaba del crimen organizado. Después de la pausa vamos con esa temática, porque esa es la percepción que tenemos acá en Tegucigalpa, ¿no? Esa es la percepción. Y vamos a escuchar también aquí a el doctor Wilmer Reyes y a don Marvin Ponce. Allá lo ven a Marvin, ¿verdad? Sí. Y al doctor también, que rectoró una universidad. Vamos a poner un poquito de chispa cómica. Cuando miramos los vasos, estábamos preocupados. ¿Qué cosa, pero después dijimos no. Allá hay 2 vasos, aquí hay 6, andamos bien. Que dice que la primera preocupación de ellos cuando vinieron aquí, se miraron, fue ver vidrio, estos vasos de vidrio aquí. Pero ¿qué va a ser más fuerte? 2 vasos, los 3.57 que andan estos muchachos. No. Andamos es para reírnos, hombre. Esta es una generación de lanchanos que primaron sus estudios, ¿no? Sí. Primaron sus estudios. Y practicamos la paz, licenciado. No, pero no me pongan con Marvin, van a perder. ¿Verdad? No, pero estuvo buena esa. Estuvo buenísima esa de Marvin. Que es más duro, dice Marvin. Esto, permítame, productor, un vaso de vidrio, dice, o una 357 de la que andan ahí. El tráfico es presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Buenos días, son las 7:43. Les informamos el tráfico vehicular en estos momentos, ubicados específicamente a la altura del Boulevard Centroamérica, el comienzo del Boulevard Centroamérica a la altura del Info. Ve usted el tráfico vehicular si usted viene saliendo de la colonia Kennedy o Residencial Honduras y se dirige a sectores como Miraflores. Este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora del día, un tráfico totalmente congestionado en ambos carriles, así que téngalo en cuenta usted si usted viene de la colonia Kennedy y se dirige a sectores como Miraflores y también sectores que usted se intersecta a la altura del Boulevard Suyapa de Tegucigalpa. Téngalo en cuenta, esta no es una ruta alterna, busque vías alternas a esta hora del día, cuando son las 7:44. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentra de oportunidad. Muchas gracias por escribirnos a través de X. Reinaldo Escobar escribe: difícil asumir una postura entre la legalidad y la justicia, más aún si consideramos el hecho que la ley es una creación e imposición del hombre y la justicia es bien universal. La primera hay que cumplirla, por la segunda hay que luchar. Si la lucha es justa, vencerá. Héctor Flores, ellos van a plantear bonito sus invasiones sin dar los puntos reales. No a la deforestación y ganadería extensiva. Ernesto Enríquez, la ganadería extensiva debe ser eliminada de las zonas protegidas. Invadieron de manera ilegal y deben ser expulsados. Andrés Molina, destruyeron todo el Parque Nacional Patuca
y la afectación es a todo un país. Hay ganadero que ha talado hasta 10.000 manzanas de bosque. El derecho de una minoría que destruye sin pagar una lempira de impuestos no está por encima de un pueblo o de la ley. Alejandra Arteaga, el gobierno ha implementado el innovador Plan Cero Deforestación para el 2030, una estrategia clave para proteger nuestros recursos naturales. Con este esfuerzo se busca garantizar la conservación de los bosques, asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones. Son algunos de los mensajes que hemos recibido a través de X. Usted también tiene la posibilidad de enviar su opinión. Hágalo a través de nuestras cuentas. Antes que termines con la sección, antes que termine Lucecita Carlos con la sección, en un 60-70% leyeron el espíritu de esos mensajes. ¿Sí? Hablan de ganadería extensiva. Pero ustedes han demostrado mucha capacidad hoy para comprender esta temática y ahora para ver cuál es la percepción que existe por acá, que esos parques los están terminando con la ganadería extensiva. Léeme unos 2, 3 más y luego que ellos nos den sus puntos de vista, por favor. No se victimicen, han invadido tierras que pertenecen a indígenas y tierras nacionales. Misquitos que ruegan un saneamiento y que lo saquen. Han destruido el bosque, nada está por encima de respetar el bosque. Tontos no son, vivos y delincuentes sí. Miguel Zelaya por lo menos tienen el valor de aceptar que son depredadores de bosque. Pero para detener el deterioro del ambiente, la deforestación de flora y fauna es la práctica de medidas que el ser humano en Honduras no quiere cambiar. Ningún vecino de esos sectores es la realidad. Como siempre aquí solo pedimos que en el debate haya respeto, no haya descalificación, sino que prime el respeto. Ya van ustedes a exponernos un punto de vista, por favor, vamos a terminar esta sección. Redes sociales fue en investigar corrupción en pandemia. ¿Quién dice esto? Carlos Umaña, el diputado del Partido Salvador de Honduras. 20 años es excesivo, dice defensa de Arnaldo Urbina. Sistema de baja presión provocará intensas lluvias este martes en Honduras. La brujería, una nueva estrategia de las bandas criminales en Honduras. Bueno, si quiere saber usted el contenido de esta noticia, le invito a que entre ahora mismo a tu nota, porque el titular es interesante, mire usted. La brujería, 2 puntos, una nueva estrategia de las bandas criminales en Honduras. Y arribita en los titulares de la columna derecha, Olimpia receta manita a la Real Sociedad con inspirada noche de Benguche. O sea que hizo 5 goles Olimpia ayer. 5 goles hizo el Olimpia. Si quiere conocer los detalles de ese partido, también lo invito a que entre ahora mismo a nota.com. Tu opinión. Este mapa nos lo acaba de enviar el ingeniero Luis Solís. Vamos a ver. Me imagino que aquí el ingeniero, lo que nos quiere decir es que todo esto está destruido, ¿no? Toda esta zona de Patuca, Tahuaca, Río Plátano, Botaderos, Sierra de Agalta, El Carbón. Ramón, si puede venir, claro. Si puede venir un poquito, estamos improvisando, pero... Sí, claro. Él hace poquito, el hombre fuerte del ICF me manda esto, dice, Taixigua, Pico Bonito, La Muralla, Sierra de Agalta, El Carbón, Río Plátano, Tahuaca, toda esta zona está destruida. Entiendo, no, porque son áreas protegidas. Si lo vemos... Son áreas protegidas. Es nivel de prioridad urgente en el sentido de que para ellos la intervención en estas zonas es prioritaria para neutralizar lo que ellos llaman medidas neutralizadoras del daño ambiental. La realidad es que estas zonas tienen todavía áreas que están en condiciones, en buenas condiciones. Solo lo explico, sí. Lo rojo dice el nivel de prioridad. Lo rojo es urgente. Para neutralizarlo. Luego el anaranjado, alta prioridad. El
El verde menor prioridad y este el amarillo prioridad. Media prioridad. Si se fija, la Tigra está en media prioridad. Está en media prioridad la Tigra, sí. Y la Tigra es una zona altamente protegida, pues, Sí. O sea, no tiene indicios de invasión ni de actividades productivas. Entonces, interpreto yo... Hay un montón de gente también. En la Tigra, sí. Y que es como la prioridad que ellos tienen para intervenir. Pero aquí hay algo importante. Vea, por ejemplo, la muralla, que es de donde yo vengo. Aquí en la muralla hay una comunidad que se llama Vallecito. Esa comunidad está a menos de 1 kilómetro de la zona protegida. Sí. Sin embargo, ha recibido premios porque es el bosque que menos se quema. Es la gente que tiene mejor protegida su zona núcleo. Y en el área de amortiguamiento tienen ganadería, en este momento extensiva, pero con manejo de cercas vivas y otras actividades silvopastoriles. ¿Por qué traigo a colación el tema de Vallecito? Porque ese es el reflejo verdadero y comprobable, y lo puede medir el mismo ICF, el ingeniero Solís, puede ver los mapas de calor y se va a dar cuenta que Vallecito es la comunidad donde menos se ha quemado el bosque en los últimos 20 años. Pero ahorita que se han hecho los desalojos, esa comunidad está en zozobra, y están temiendo que los vayan a sacar. Entonces sí es importante, y aquí es cierto que está en rojo, pero si lo vamos a ver, hay muy buenos ejemplos de cómo el manejo con la comunidad garantiza ese tipo de resultados positivos. Obviamente no estamos diciendo que hay que ampliar la frontera agrícola, y dentro de los planteamientos que hace la mesa de negociación dice reducir o eliminar la ampliación de la frontera agrícola. Obviamente no estamos diciendo que vamos a permitir o que queremos que lleguen personas a destruir lo que ha quedado de las zonas núcleo. No, queremos que se pare la deforestación. Y estamos de acuerdo en el plan cero deforestación. Queremos contribuir a eso. Y una prueba exacta es el compromiso que firmó la mesa en la penúltima reunión, que fue junto con el ministro Luqui Medina, que durante los próximos 30 días no quería ver nada de deforestación en las medidas satelitales que ellos tienen. Y de 2.000 hectáreas que se estaban haciendo se redujo a 240. O sea, sí hay un impacto en las decisiones que la mesa ha tomado con sus familias representadas. O sea, la gente está consciente que debe parar esa situación. Y lo están logrando, lo están haciendo. Lo que estamos es, de nuevo, buscando el mecanismo para que, así como en la muralla, en la comunidad de Vallecito, ellos se han encargado de cuidar el bosque, de mantener la zona núcleo intacta y de trabajar en la zona de amortiguamiento, ganadería, con algunas medidas silvopastoriles, ese modelo se pueda replicar. En todas esas zonas. Sin la explosión social que tiene ir a sacar la gente de su casa. Sí. Marvin, si puedes pasar aquí, aprovechémonos de estos mapas para que ustedes den sus puntos de vista, la academia y un diputado que en su momento legisló, ¿no? ¿Qué ley? La ley de forestal de áreas protegidas y vida silvestre. La ley forestal de áreas protegidas y vida silvestre que está vigente. Claro, si yo fui dictaminador, sí. ¿Qué piensa de todo esto, doctor Wilmer Reyes? ¿Cómo llegar a una solución a esta problemática en Olancho? Bueno, primero, yo creo que es importante dejar meridianamente claro, cualquier conflicto, cualquier divergencia en este sentido tiene que ser superado. Tiene que ser superado a través del diálogo, porque esto no son áreas protegidas en 4 departamentos de Honduras. No es un problema que es exclusivo para las poblaciones que viven ahí. Es un problema que tiene implicaciones a nivel nacional, incluso a nivel internacional, cuando hablamos de la biosfera del río Plátano como patrimonio de la humanidad. Yo quisiera decirles aquí de que en realidad el desalojo que está ocurriendo en este momento, independientemente del mecanismo, realmente no es el tema central, es simplemente un detonante que tiene detrás todo un proceso realmente que ha venido acumulativo en el tiempo, donde nuestras áreas protegidas, y cito por ejemplo la biosfera del río Plátano, que desde 1996, 15 años después de que fue reconocida como patrimonio global, ha estado prácticamente en cuidados intensivos y ahora, en este momento, básicamente está con respiración mecánica. Yo creo que a partir de este momento deberíamos de pensar cómo realmente se diseña
y principalmente se operativiza una estrategia que realmente dé resultados en largo plazo para preservar dos asuntos que son fundamentales aquí. Uno es los recursos naturales, por un lado, porque eso tiene que ver con nuestra vida, pero dos, también asegurar y garantizar los medios de vida de muchas personas que viven ahí en esta zona. Y no me refiero a los grandes terratenientes, a todas estas personas que destruyen de manera misericordia el medio ambiente, sino de aquellas personas que tienen un sustento ahí, que tienen un medio de vida y que más allá de lesionarlo, tienen una cosmovisión de protección, por ejemplo, como estos pueblos indígenas que están ahí. Hay varios asuntos, si me regala un par de minutos para elaborarle esta idea. Mire, hay varios asuntos que no podemos negar. Yo creo que el Estado debería de reaccionar y el gobierno en diseñar ahora una estrategia de largo plazo, que nos permita algo estable. ¿Por qué? Mire, hay cosas que son fundamentales aquí. Hablamos, por ejemplo, le cito la biosfera del río Plátano. La biosfera del río Plátano del 2001 hasta el 2019, que aparecía aquí, aquí está, la biosfera del río Plátano del 2001 al 2019 perdió 60.000 hectáreas de bosque. Aquí lo pueden ver. Aquí Todas lo pueden son ver. aquí. 60.000 hectáreas de bosque, solo la biosfera del río Plátano, a un ritmo de 3.000, 3.500 hectáreas por año. Yo hice un trabajo en el 2008 haciendo un análisis multitemporal del progreso en el cambio de uso del tierra en la biosfera del río Plátano, y solo entre el 2014 al 2019 había perdido esta zona de la biosfera 6.000 hectáreas de bosque por año. Y cuando uno hace las predicciones estadísticas de cómo evolucionará el cambio del uso del suelo, uno llega a la conclusión: la ganadería básicamente es el principal detonante, y otras actividades ilícitas, pero principalmente la ganadería aquí. Pero cuando hablamos de la biosfera, y yo creo que la población que nos está viendo debe de entender bien esta situación, porque a veces hablamos de patrimonio de la humanidad, pero no entendemos realmente la dimensión de qué se trata este asunto. Cuando se declara un patrimonio de la humanidad de un lugar determinado, es una región, un espacio particular, una cultura que tiene un valor universal excepcional, y es tan excepcional que debe de ser patrimonio de toda la humanidad, y todos los pueblos del mundo deben de ser dueños de ese espacio. ¿Qué pasa con un patrimonio, por ejemplo, de la humanidad? Y hablamos de la reserva de biosfera aquí. ¿Qué son las reservas de biosfera? Yo creo que ese es el que a veces la gente que está en el gobierno o la gente que está en estas zonas tampoco entiende muy bien, en el sentido de que las reservas de biosfera son una oportunidad importantísima para ofrecer soluciones locales a problemas globales como el cambio climático. Todas estas zonas boscosas son literalmente bancos de carbono, son zonas que tienen una regulación, un impacto de regulación hidrológica tremenda. O si no, ¿por qué cree, por ejemplo, que todo el mundo se altera y el mundo se pone loco cuando hablamos de la Amazonía? ¿Qué está pasando en la Amazonía? ¿Por qué? Porque si la Amazonía le da gripe, el mundo, estornuda, al mundo le da gripe, porque tienen unas implicaciones tremendas aquí. Entonces, para cerrar la idea, lo que le digo... Ya pasamos de la biosfera y vimos la destrucción al Parque Nacional Patuca. Mire, ahora, entre 2019 y 2024. Y miremos aquí, por ejemplo, toda esta franja del Patuca, la Reserva Tahuacasagni y la biosfera del río Plátano. Y después nos vamos al Carbón, nos vamos al Parque Nacional Sierra de Agalta, y nos vamos a ver que la generalidad es exactamente la misma. Tenemos un proceso de deterioro. Sierra de Agalta, todo esto es la Sierra de Agalta. Pero por aquí decían los compañeros algo que es también interesante. Las zonas protegidas tienen dos zonas mínimos, pero pueden tener más. Tiene una zona núcleo que ahí no debe ser negociable ningún tipo de intervención, porque es básicamente el corazón, la esencia de la protección. Pero tenemos zonas de transición, tenemos zonas de amortiguamiento que sirven como buffer, es decir, para detener y implementar prácticas que permitan que las poblaciones estén concentradas en un solo lugar. Pero hay algo que también quisiera aportar aquí. Las zonas protegidas tienen varias funciones, y a veces solo le paramos bola, como dicen en mi pueblo, a una función que es la conservación de la diversidad biológica y cultural
pero también hay algo sumamente importante, es generar desarrollo económico. Es decir, las poblaciones solas no se van a desarrollar, se necesita que todo el aparato estatal, presencia ahí, no solo el ICF, no solo mi ambiente, necesitamos la Secretaría de Agricultura, necesitamos la gente que trabaja en negocios, necesitamos inversión, necesitamos un montón de poner a disposición ahí una presencia permanente de todo el aparato estatal que les enseñe a producir, que implemente tecnología, que estimule negocios, que desarrolle toda la parte ambiental desde el punto de vista de negocios y un montón de elementos. Y una tercera función que también a veces la despreciamos, que es la que tiene que ver con apoyo logístico, es generación de ciencia, generación de todos estos asuntos que tienen que ver con la parte educativa. Difícilmente estas zonas se van a proteger si realmente no hacemos que la población generalizada realmente se eduque en la importancia vital, y subrayo esa palabra, vital, que tienen todos estos pulmones, no solo hondureños, sino que con implicaciones globales. No, muy buena explicación. Entonces, y ante la situación de ellos, ¿qué plantea usted, brevemente? Y los operativos que hace el Estado en esas zonas de reserva. Mire, hay asuntos que definitivamente la ley a veces es dura, pero es la ley y hay que cumplirla. Pero ¿cuál es la alternativa realmente? Yo creo que no podemos echar en un mismo saco a toda la gente. Es cuestionable y hay que frenar a todos estos tremendos ganaderos y otros depresores y otras actividades incluso ilícitas que van consumiendo toda la biosfera del río Plátano, pero también hay un montón de poblaciones ahí realmente que tienen un sustento y un medio de vida que hay que proteger. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que seguir conversando. Cualquier diferencia tiene necesariamente, es un asunto vital que tiene que superarse y tienen que haber puntos de encuentro. Usted no puede apagar un incendio con gasolina. Usted tiene que sentarse en la mesa y tiene que conversar, y en ese proceso debe de haber precisamente flexibilidad si es que las partes realmente tienen un interés común, y el interés común debe de ser preservar la naturaleza y garantizar los medios de vida, particularmente para aquellas personas locales que han sufrido desplazamiento forzado, locales de aquellas personas que han sufrido de expropiación de tierra, y también justicia para aquellas personas que han sentido que sus derechos han sido violentados de una manera realmente horripilante. Yo sé que quieren intervenir. Los estoy viendo. Desde ahí, quiero porque... aprovechar el tema del mapa. Ah, muy bien. Entonces hagámonos para acá, por favor, doctor. Lo ha muy puesto, bien, pero gráfico. Venga. Miren, es tan simple como esto. Vamos a ver. En el 2024 tenemos estas zonas que ya están deforestadas. Esto es la montaña de Botadero, Carlos Escaleras Mejía, sí. Si nosotros queremos llegar al 2012, porque recordemos que estamos hablando de recursos naturales renovables, todo lo que aquí está deforestado puede regresar a su estado original. O sea, no son minas, no son cuestiones que una vez que se destruyen, no son monumentos históricos, no es una ruina maya, que usted se llevó la piedra y ya no la puede recuperar. Son monumentos naturales, son renovables. Entonces, con la gente, usted puede empezar a revertir para llegar a esta etapa. A lo que había en el 2012, con la gente. Claro, con la gente. ¿Por qué? Porque son los actores que están en el territorio. Pero si usted extrae la gente y espera que de manera natural va a regresar al 2012, usted no está arreglando el problema. Está sacando la gente mientras la institucionalidad está ahí. Mediana vez regresa la institucionalidad a sus oficinas administrativas en la capital de la República, otra vez regresa a las poblaciones. Ramón, ¿qué nivel de conciencia tiene la gente? ¿Qué nivel de conciencia tiene la gente como para estar convencidos nosotros que si se logran acuerdos, teniéndolos a ustedes, los que están poblando esas zonas, comprometidos con la protección de la misma? Mire la pregunta, ¿qué compromiso o conciencia tiene esa gente como para ilusionarnos que volveríamos a tener esas reservas a lo que había en el 2012? La conciencia está. La necesidad nos obliga a tener esa conciencia y existe. Pero eso solo es la materia prima. Para poder tener un resultado tangible de esa conciencia y esa necesidad, ocupamos políticas públicas claras, ocupamos acompañamiento del gobierno y ocupamos que el Estado comprenda que territorio sin población no es una nación.
Yo creo que este programa es histórico, aunque aquí le decimos histórico a todos, pero es histórico, es histórico. Creo que estamos ejerciendo un nivel de conciencia, tanto a nivel de gobierno, de la población, enorme, para que hoy haya sabiduría en esa reunión de las 3 de la tarde. ¿Dónde va a ser? ¿En Juticalpa o en Catacamas? No, allá en Dulce Nombre. ¿En Catacamas? En Catacamas. En Catacamas. La base del agua. Me parece interesante escuchar todos los puntos de vista. Un rápido paseo, primero por el Parque Nacional Patuca. Miren, 2009, 2014. 2024, aquí están. Entonces, miren 2024, ¿eh? Si queremos... Miren cómo avanza ahí la destrucción. ¿Y por qué avanza? Porque no hay nada que lo pueda detener. Entonces, ahí es donde está la visión rectilínea del efecto de deforestación, que todos estamos pensando que la gente permanezca ahí significa que el avance de la frontera agrícola no se va a detener, que las prácticas no van a cambiar y que vamos a tener en el 2030 cero de cobertura forestal. Ese es Parque Nacional del Patuca. Vamos a otro parque. Vamos a otro parque. 2012-2017. ¿Dónde es esto? Es el Parque Nacional de la Sierra de Agalta. Y miren cómo estaba en este periodo, 2012-2017. Lo que está dentro de las líneas rojas. Y miren ahora cómo está eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer gráficamente con el gobierno? Miren esto. Trabajemos, bueno, primer meta, regresemos a la fotografía del 2020. Y miren, estas son las áreas que tenemos que reforestar. Sí, así estaba en el 2020. Regresemos a la del 17 en términos de 4 años. Regresemos a la foto del 2012 en términos de 8 años, de 10 años. ¿Por qué? Porque tienen que ser políticas sostenibles y actividades sostenibles. Sí. Pero solo sacar las personas y ya con eso vamos a arreglar el problema, no es cierto. No sé si la gente ha estado viendo la diferencia entre cómo estaba esta zona de la biosfera Tahuaca-Sacni en el 2020 y cómo está en el 2024. Es bueno, porque si la gente no está viendo, se nota la deforestación, Carlos, se nota. Que yo así soy de obsesivo. Estoy aquí para hacer conciencia, para hacer conciencia y evitar. Ya ustedes tienen serios problemas de seguridad en Olancho en este momento, ¿eh? Sí. Ahí, de nuevo, Olancho tiene crímenes todos los días, como para que este asunto nos traiga más confrontación y conflictos en el departamento de Olancho. ¿Qué es lo que queremos evitar? Mire, Renato, cuando hicimos la ley forestal, áreas protegidas de vida silvestre, realmente ahí se definió una ley muy buena, pues, de gran alcance, de las mejores leyes de América Latina, la tenemos en Honduras, y se hicieron hace como 12, 15 años. Se cambió de CODEFOR a ICF, pero desgraciadamente en las instituciones han venido poniendo gente que no tiene la capacidad, la expertise, ni los recursos financieros para poder operar. Allá tenemos una universidad de agricultura, allá tenemos ciencia y tecnología, hay ONGs. Las comunidades de Culmí presentaron propuestas hace 18 años al Congreso de la República y no le disparamos bola, no se le hizo caso. Por otro lado también hay que entender que es normal que en Olancho se den ese tipo de problemas ambientales, porque en Olancho fue donde menos se hizo reforma agraria porque los terratenientes eran asesinos. No permitieron que el Estado entrara a hacer reforma agraria en ese tiempo, en las tierras nacionales ocupadas por particulares. Entonces, al no tener 17 terratenientes apropiaron de los principales valles de Olancho. Entonces, los valles donde se puede hacer cultivos agrícolas y se puede manejar ganadería están ocupados por terratenientes de alto nivel y hasta de alto renombre. Mira, si yo hace poquito venía escuchando, no sé si en HRN o Radio América, al director del INA, así como habla él, ¿saben qué estaba diciendo? Miren, aquí no nos hagamos bolas, dice. La mayor parte de esas tierras las tienen militares, políticos de la zona, dice, empresarios. Funes el director del INA. La gente para un día agarró. Estamos hablando que son los abuelos de ellos y los que llegaron ahí primero. La gente agarró amplió la frontera agrícola de aquel tiempo. Y el Estado no intervino porque no hizo reforma agraria. Entonces, claro, con el tiempo va creciendo la ganadería extensiva, pero también hay que decir la otra parte positiva. Déjale la leche. ¿La qué? La leche. La leche. Los lácteos, las carnes. Si Olancho y estas zonas no produjeran ganado, no produjeran ganadería, no produjeran leche ni carne, la carne que compramos ahora barata nosotros relativamente en otros países sería más cara, porque también hay que ver la parte positiva.
Pero lo más positivo en este momento, Renato, es que la gente se organizó a raíz de este conflicto. Y entonces está preparada para negociar con el gobierno, para negociar y llegar a acuerdos. Pero el problema es que el gobierno hizo las cosas al revés. Se fue a sentar ahí a la Mojitia y presentó, se reunió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Esa institución no existe para fines operativos, para fines activos, es una institución de coordinación. ¿Qué hizo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Solo tiene dos funciones: seguridad pública, para coordinar políticas públicas, y seguridad para fines fronterizos, para el ejército y policía, se coordinan con operadores de justicia para políticas de seguridad pública. Pero para temas ambientales no tiene funciones. Y además, lo más delicado es que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró emergencia ambiental. Esa función no le corresponde. ¿Qué tiene que andar haciendo un fiscal declarando emergencias ambientales? ¿Qué tiene que andar un presidente de la Corte Suprema declarando emergencias ambientales? ¿Qué tiene que andar haciendo el director de la policía declarando emergencias ambientales? Esa función no les compete. Por eso hay instituciones y un Estado de Derecho. Por eso está la ICF, por eso está la CERNA, por eso está también la institución el INA, por eso está CODEFOR, por eso están todas las instituciones que le dan vida a eso. Hay Fiscalía del Ambiente, hay mecanismos de control y de seguridad. Obviamente, ¿y qué pasa? El mecanismo de operación del gobierno con esa declaratoria es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque el Consejo Nacional no tiene esa función, y se la pasé a Carlos, pero el tiempo no nos va a dar para explicarlo con detalle. Solo tiene dos funciones. ¿Y qué dice la emergencia ambiental? Que vaya el fiscal con los policías a sacar a la gente, que vayan los militares a destruir casas. Mire, es un drama humano lo que ha pasado ahí. Mire, esas son las atribuciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Miren: diseñar las políticas públicas en materia de seguridad e inteligencia, armonizar las acciones entre los distintos operadores de materia de seguridad, vigilar el fundamento del cumplimiento de los fundamentos de la Dirección Nacional de Inteligencia, nombrar y suspender. Nada que ver con el tema ambiental, que tiene que andar haciendo esta institución coordinadora de 3 poderes públicos más los aparatajes de seguridad, declarando emergencia ambiental y metiéndose con las comunidades ahí. Para ti, ¿cuál es la solución entonces, Mario? La solución es que se cree una mesa permanente de diálogo, no solamente para ahorita, y que defina un plan de recuperar a esas áreas protegidas con un presupuesto definido y con la participación de las comunidades, y que se ponga hasta techos de hasta cuánto puede tener un propietario para ganadería extensiva, y el que está sobre el techo, entonces que eso lo reforeste para volver al bosque. Pero también convivir con la realidad, pues con los medios de vida sostenibles que tiene la gente, con la capacidad productiva, porque eso no se puede desmontar. Es un drama humano que doña Xiomara y el gobierno manden a destruir casas, manden a quemar casas, manden a destruir carreteras, amparándose realmente en una emergencia ambiental. El drama humano que está pasando ahí es terrible. Fíjate que la gente de Olancho casi nunca se para a tomar carreteras porque es complicado. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero mira, eso se les estaba pidiendo hace algunos años. Eso se les estaba pidiendo. Lleguen y destruyan todo lo que está dentro de esos parques. Pero claro, ese es el punto. Por eso estamos aquí hoy, claro, racionalizando una problemática que no debe llegar a más. Pero, entonces miren, esos incendios no son forestales. Son incendios de casas de campesinos, de humildes familias que viven ahí. Entonces, porque ahí hay como 4 tipologías de poblaciones, ¿va? Está la población campesina, pequeños propietarios que viven de épocas. Están los pequeños ganaderos que producen leche, que producen carne. Están los grandes también madereros. Un corral, ese es un corral, ¿verdad? Los corrales se han ido también. Están los grandes madereros, Renato, y también está el crimen organizado, porque también ha llegado a la zona, porque es una zona inhóspita donde no hay seguridad. Pero bueno, entonces, si es para el crimen organizado que va a hacer una política pública, o de seguridad, está bien, pero para la cuestión ambiental, para lidiar con estos problemas, se ocupa más que violencia y fuerza. Sí. Este es un país que tenemos que crear una cultura de paz. Y ellos están trayendo un documento impresionante, Renato, donde admiten que hay un problema, donde admiten que son parte del problema porque se han propasado a veces hasta con el uso de territorios, pero que también proponen asumir su responsabilidad y iniciar un proceso de regulación de esas zonas. Y también proponen al gobierno un mecanismo de trabajo, pues. Ciego sería un gobierno que no escuche a estas comunidades.
Entonces, en el fondo, Renato, lo que estamos viviendo realmente aquí, otra cosa, hay protocolos de Naciones Unidas para desalojar gente. No es que vaya usted a meter una bomba y a tirar casas, a destruir cultivos, a destruir propiedades. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo vamos a estar destruyendo productividad nosotros? Un establo, una casa, una galera, eso cuesta dinero. Entonces, antes de destruir hay que hacer un protocolo, como lo dice Naciones Unidas. El protocolo de desalojos existe. Y entonces, ¿dónde está la ministra de Derechos Humanos? Porque esta es una cuestión integral, no es un problema solamente ambiental, es un problema de productividad. Entonces, en conclusión, Renato, lo que ha faltado del gobierno es una estrategia clara, y yo creo que más bien la gente le está proponiendo la propuesta al gobierno de cómo hacer las cosas, ¿sí? Porque ya se organizaron y ahora tienen mecanismos de diálogo, y entonces para mí es una mesa permanente para volver eso, apoyado por las universidades, por los centros de pensamiento de la zona y por los grandes profesionales que hay también en la zona, porque Catacamas y Juticalpa son aquellas megas ciudades ahora producto del trabajo de ellos. Ok, se ha movilizado el abogado Marvin Chamalé Soto para un mensaje. Por alusión, como mencionaba Marvin Ponce, aquí hay una propuesta que puede ser la ruta para que se implemente como política de Estado, porque la necesitamos. Y dentro de esa propuesta, lo que mencionaba el doctor Reyes, nosotros solicitamos que se implementen programas de educación a nuestros campesinos y a nuestros niños, que desde el kinder les enseñemos lo que es educación ambiental, y que la clase de educación ambiental no sea solo una clase optativa en la universidad. El doctor Reyes estuvo a cargo de una prestigiosa universidad que tiene que ser parte de esta solución, porque en lo académico todo suena bonito, pero preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando ocupamos esos cargos? ¿Qué hacemos para solucionar estos problemas? Porque el problema existe y, como dice, lo reconocemos, porque, por ejemplo, cuando una persona tiene un vicio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, reconocerlo para luego rehabilitarse. Nosotros queremos ser parte del problema. Cuando hablamos de la solución. Sí, hemos sido parte del problema, ahora queremos ser parte de la solución. Cuando se habla del tema de seguridad, en todo el país se da. El crimen organizado está por todo el país, pero no somos nosotros estamos en una causa donde representamos ganaderos y campesinos, no representamos ningún tipo de crimen organizado, ningún tipo de red criminal. Entonces, cuando el gobierno de mala fe, podemos llamarle de mala fe, viene, nos saca un comunicado, porque esta fue la propuesta que nosotros presentamos, una propuesta considerando, una propuesta técnica, con fundamentos técnicos y fundamentos jurídicos. Ellos nos salen con 7 puntos, que ya es pública, donde nos hablan de lavado de activos, de narcotráfico, de evasión fiscal. Y en el punto 7 nos habla de sembradíos de cocaína. El Estado ya tiene los mecanismos para perseguir esos delitos, que no es vinculante con el tema de la causa de nosotros. Gracias. Es que yo creo que ya les decía que es un problema que hay que analizarlo con conciencia crítica para tratar de no meterle gasolina, sino de apaciguarlo, pero resolver un problema serio, ya no solo coyuntural, sino que estructural, que tiene la naturaleza en el departamento de Olancho. Sí, rector, antes de ir a la pausa, y tu intervención breve, por favor. No, yo retomaría esas palabras. Yo creo que más en este momento hay que verlo como una tremenda oportunidad para construir o diseñar y consensuar una estrategia de mediano a largo plazo que permita 2 propósitos fundamentales. Uno es asegurar la perpetuidad de nuestros ecosistemas y nuestras áreas protegidas, y al mismo tiempo garantizar medios de vida que sean sostenibles también para las personas humildes que viven en esta zona. Y repito eso, humildes, no me refiero, digamos, a aquellos grandes depredadores de las áreas protegidas, los cuales hay que aplicarles la ley tal y como corresponde. Gracias, doctor Wilmer Reyes. Marvin Ponce. Sí, solo decir que el gobierno tiene en sus manos la propuesta clara para hacer estas cuestiones, pero realmente el ministro Luqui me viene bien cuadrado a veces, y él no tiene una expertise de diálogo, sino que quiere llegar ahí. Va. Los militares son obedientes, no deliberantes. Ellos dicen, vaya, destruyan casas. Yo creo que en el fondo van con cargo de conciencia, pero lo hacen porque reciben una orden de un jefe.
Entonces yo creo que se puede hacer un plan, una mesa permanente para recuperar el ambiente en la zona, no sé cómo lo quieran llamar. Ganaderos, campesinos, pequeños propietarios, comunidades, empresarios que hay ahí también, porque hay de todo. Es que lo que pasa es que la gente cree que solamente es monte ahí y que solo se está cortando madera. Entonces el Estado ahorita más bien tiene la oportunidad de que se organice. Por este conflicto se organizó la gente. Así es. Yo he visto aquel montón de tomas de cuando llega este montón, casi 25.000 personas. Entonces se ocupa ahora entonces que el Estado más bien inicie, se ponga la careta para dialogar y inicie un proceso de construir una solución permanente. El ingeniero Melvin Marín fue el único que se quedó sentado. Así que no, pero no, siéntase a gusto. Envíe un mensaje breve después de todas estas valoraciones que ha tenido la gente de pie. Muchas gracias. Yo lo acompaño, si quieren, asumamos ya. Muchas gracias, licenciado, por el espacio. Agradecerles a todos que estuvimos aquí reunidos. No hemos terminado. Es un mensaje complementario a lo que están diciendo sus compañeros de Olancho, sí. Pues sí, compañeros, yo creo que algo que valoramos ahorita, que la población tiene dos factores muy fundamentales, que es uno de ellos el diálogo y la voluntad. Y por eso llamamos para aprovechar esos dos factores, para poderlos fortalecer y poderlos explotar. Con diálogo y voluntad yo sé que se llega largo. Voluntad y diálogo. Miren, me dice mi productor que tenemos las líneas cargadas de reacciones, ¿sí? Desde la Mosquitia, desde los organismos de derechos humanos y desde otras áreas de la representación social. Pero primero tenemos que ir a la pausa comercial. Lucecita Madrid, que se desespera con la lectura de los mensajes y tiene toda la razón. Yo estoy ansioso también por escuchar la participación de la gente. Marisol Maraviaga escribe: no hay un plan de manejo sostenible, ese es el problema, que están deforestando desmedidamente. Hay que pensar qué futuro le dejamos a las próximas generaciones. Edwin Hernández, ahí están haciéndose los fuertes y seguir talando todo. Si a la fecha lo han hecho, es evidente, lo van a seguir haciendo. Para muestra, un botón, no han cuidado nada y ahí lo están usando para plantar drogas también. Está bueno que el gobierno proteja el medio ambiente y ponga orden en esas zonas lejanas. Si los dejan, esa gente va a destruir esas zonas tan ricas en biodiversidad. También Fabiola escribe: es simple, solo hay que cumplir la ley. Esas son zonas protegidas y allí no deben haber construcción de casas ni actividades ganaderas. El Estado debe hacer una debida vigilancia de estas zonas. Nos estamos quedando sin bosques y debemos tomar acciones urgentes para protegerlo. Continúe enviando sus comentarios. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Así, de manera breve, pero breve, ¿qué valoraciones causa la percepción o la idea que tiene la gente que escribe? Yo creo que se está viendo, digamos, una situación desde una perspectiva donde yo no soy el que estoy involucrado y no conozco mucho las interioridades, sino que se ven cosas desde la literalidad, pero la experiencia dice que para entender un problema hay que conocer la complejidad de ese problema, para hacer valoraciones que realmente tengan más naturaleza constructiva y con espíritu de resolver una problemática grave. Gracias, doctor Wilmer Reyes. Marvin Ponce. Bueno, yo creo que las cartas también tiradas aquí en este documento, pero también hemos tenido 3 presidentes de Olancho. No han dedicado recursos. Las instituciones están desmanteladas, las instituciones del Estado en esas zonas. Usted va a la zona de ICF, a la oficina, una oficina estaba piruja allá. No, pero yo te pido la valoración tuya de los mensajes de la gente, de la percepción que tiene la gente. La percepción de la gente es que hay que sacar la gente, que hay que regularizar, que el Estado tiene que tener mayor presencia. Me parece correcto. Lo que pasa es que mucha gente no tiene la idea de lo que es la convivencia de comunidades, porque hay varias tipologías, como les decía, ¿va? Hay campesinos, hay medianos agricultores y ganaderos, hay terratenientes y también hay madereros y también el crimen organizado. Entonces, en esa población
rural, convivir es difícil. Ellos no van a echarle tierra que está sembrando cocaína, hoja de coca. Lo que sí se puede hacer es que las instituciones, que se cree esa mesa permanente. Entonces yo creo que la gente, desde la ciudad tenemos una percepción, ¿va?, de que hay que cuidar los bosques, ¿va? Y de hecho Plantatón es uno de los mejores proyectos que hay aquí en Tegucigalpa, que le impulsa doña Ana María Villeda. Y hay varias ideas, ¿va? Y hay que reforestar y todo eso. Pero realmente, ¿por qué hay tantos incendios aquí? Porque las comunidades no están involucradas. El día que las comunidades se involucren directamente y se le den pagos por servicios ambientales, también las comunidades van a proteger los bosques. Buen punto, buen punto. Buen punto. En todo el mundo así sucede. Cuando las comunidades se involucran, esa es la mejor defensa que tiene el medio ambiente. La diputada Erika Urtecho, le voy a pedir a todos brevedad porque miren que ya son las 37 pasadas, 37 minutos de los 8 y el programa termina a las 9. Diputada Erika Urtecho, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a todas las personas que se encuentran en el panel. Mire, cuando se tocan estos temas, Renato, sin duda no puede dejar de pensar uno como misquito y miembro de los pueblos indígenas que nuestra vida corre peligro. Son temas bastante serios. Por favor, quiero el sonido del parlante interno para que escuchen ellos. Adelante, Erika, disculpa. Buen día a todos. Sin duda le decía, Renato, un saludo a todos. Les decía que cuando uno toca estos temas tan serios como el tema de la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, no puede dejar de pensar uno como misquito y miembro de los pueblos indígenas que nuestra vida corre peligro. Uno de los principales problemas, y ya lo han dicho en el panel, es el acceso a la justicia que hay en los territorios indígenas. Todas las acciones de concientización, como bien lo dijeron, de educación, son bienvenidas. Pero a corto plazo, el acceso a la justicia es fundamental, Renato. No nos hemos cansado de elevar la voz pidiendo que tengamos una fiscalía del medio ambiente en el departamento. Voy a hablar como diputada del departamento, gracias a Dios. Que haya una fiscalía de etnias, que haya una fiscalía de la mujer, una fiscalía de la niñez. Tenemos elementos policiales en el departamento, pero no cuentan con los recursos, Renato. En el municipio de Huas hay tal vez 6 policías y no tienen motocicletas o no tienen vehículos. ¿Cómo se van a trasladar estos elementos policiales? Entonces, Renato, en la Mosquita, hay que decirlo, y después de decir públicamente que la vida de uno puede correr peligro por decir las cosas que uno va a decir en este momento, y quiero hacerlo de conocimiento público, como le decía, en la Mosquita hay ocupación y tal ilegal, existe definitivamente. Los datos del ICF, de los datos de la Serna y de la cooperación basadas en la biosfera demuestra que hay una masiva deforestación en la zona, como lo pudimos apreciar todos en el mapa que pusieron en pantalla. La Mosquita tiene sus representantes indígenas electos en asambleas que son los consejos territoriales. Las mesas de diálogo son importantes, son positivas, pero debe de haber representatividad de personas que tienen la legitimidad y legalidad en el departamento como los consejos territoriales, y en esa mesa de diálogo, que me parece bien, no hay representatividad de los consejos territoriales. Sí. Finalizo, Renato, diciendo que sin duda en los desalojos hay de todo. Personas humildes, pero también personas que se dedican a actividades ilícitas, a la ganadería extensiva, que deforestan a gran escala el bosque. Y por eso, para que no paguen justos por pecadores, yo recomiendo que se realice un censo de ocupantes en los sitios in situ, para determinar... Es la propuesta, ¿verdad? Sí, está en la propuesta de ellos ese censo, para diferenciar entre la gente que no está dañando esos parques. Diputada Erika Urtecho. Erika, muchas gracias, y pronto vamos a estar aquí presencialmente, en frente a frente, para seguir hablando de esta temática. Presidente del CODE, Hugo Maldonado. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Renato. Sin duda alguna, histórico este programa, donde se están planteando el problema y las soluciones. Nos solidarizamos con las comunidades que están siendo desalojadas, están siendo desplazadas, Renato, y sin un plan B. Aquí, sin duda alguna, lo que necesitamos es que desde el Estado, que tiene una visión de recuperar el medio ambiente, las áreas protegidas y todo esto, pero lamentablemente no ha existido la consulta previa en cada una de las comunidades. Desde el CODE nosotros
hemos estado acompañando, he tenido como 2 reuniones con todas las comunidades de la montaña Botaderos. Hemos estado allá arriba en las comunidades y hay una preocupación enorme, y a mí nos parece que el decreto que se está implementando ahorita es inconstitucional y debe de ser estudiado, analizado inclusive por la Sala de lo Constitucional, pero también queremos que las comunidades se puedan convertir en esos ejes de desarrollo, no solo local, sino que de recuperar lo que ya hemos perdido durante muchos años. Aquí en este caso de las áreas protegidas del país, con un decreto se reformularon otros decretos que existían desde el 2010 y están siendo afectadas inclusive, como ya lo dijo la diputada Urtecho, comunidades indígenas que realmente también violentan este decreto que se está aplicando ahorita, violenta el decreto 169 de la OIT. Nosotros estaríamos como sumándonos también a esta problemática y buscarle una solución conjunta para que ellos mismos, las comunidades mismas, sean propulsoras de su propio desarrollo. Muchas gracias, Hugo Maldonado, presidente del CODE, el ingeniero forestal Óscar Oquelí. Adelante, ingeniero. Óscar Oquelí, como decimos en los pueblos, a la 1, a las 2, a la pausa comercial. Aló. Ingeniero, adelante, buenos días. Óscar Oquelí. Buenos días, Nick. Estaba yo platicando, pero no sé por qué no salía. Bueno, saludos a todos sus panelistas. Primero decirles de que yo me siento, soy un capitalino, pero me siento un olanchano porque tengo 33 años de estar yendo y conviviendo en Olancho. Y todos los panelistas que están ahí, que son de Olancho, no me van a dejar mentir. Hace 33 años que yo llegué por primera vez a Olancho, Olancho era pristino. Y realmente todos los que están ahí no pueden decir como buenos hijos de Olancho, conozco al exalcalde, es un gran amigo, pero tampoco no podemos decir que hemos puesto en riesgo el agua. Y imagínense que yo comparo la zona sur ya con muchas zonas de Olancho. Ejemplo, en el Valle de Agalta hay comunidades que se han movido porque ya no reciben agua de la cordillera de Agalta y han tenido que andar buscando pozos. Es irrisorio cuando hay una riqueza enorme en agua. Entonces pensemos mucho, se lo digo yo, no quisiera alargar tanto, pero pensemos mucho en el agua como un eje central, como muchas comunidades se han tenido que ir para otros lados. El municipio de La Unión, por ejemplo, es una riqueza, es algo bellísimo, que desde que yo lo conocí digo, pucha, qué lindo es aquí, y sigo apoyando con proyectos ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Si vamos de un solo a la muralla, que es la zona que produce agua, el 50% de esa reserva, Renato y todos panelistas, se perdió, y eso se perdió ante los ojos de todos, ante los ojos de los mismos pobladores. Entonces, también hay que decir algo, y yo he visto el valor del olanchano, pero también he sentido que el olanchano llegó a un momento de temor, porque es gente que no es ni siquiera de Olancho, que está haciendo grandes deforestaciones en Olancho, y no me van a dejar mentir los panelistas. Entonces, primero, si el territorio es del olanchano, que lo cuide el olanchano. La otra cosa, entonces, muy importante aquí, es cómo meter a las comunidades en el manejo forestal. Nosotros estamos claros que en los bosques de producción se puede generar mucha riqueza, y en los bosques de conservación se puede generar mucha riqueza. ¿Con quién? Con las comunidades que viven ahí. Pero sí debemos ponernos la mano en el corazón y hablar de ordenamiento territorial y decir, esta zona es intocable porque es la producción de agua. Y si lo queremos hablar con mucha claridad, si este gobierno no hubiera decidido hacer eso, no estuviéramos hablando de esto, y quizás en el futuro solo van a ser los Ayes, porque vamos a convertir a Honduras en un desierto, siendo un sitio muy pristino. O sea, ¿cómo es posible que ante los ojos de todos nosotros, Renato, vamos a dejar
que este país sucumba, no podemos, pues, se lo digo y se lo digo con el corazón y debe de primar también la razón. Y termino con esto: el diálogo y el diálogo. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Reflexivas y oportunas declaraciones, ingeniero Óscar O'Kelly. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa, porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar. Es de oportunidad. Roger Padilla escribe a través de X: se necesita que la comunidad se involucre para proteger los recursos. Hay soluciones que verdaderamente mejoran la vida de las comunidades, pero que aprendan a no destruir el medio ambiente. Andrés Brizo: deben entender que no solo depende del gobierno, también depende de nosotros como pueblo. Si en la escuela no prestamos atención a la educación ambiental, seguiremos en las mismas situaciones. Ramses: en 2022 prometieron detener la deforestación y no cumplieron. Hace poco lo volvieron a prometer y el resultado fue el mismo. ¿Cuántos compromisos más van a romper antes de que el daño sea irreversible? Ochoa también escribe su opinión: los árboles son los pulmones del planeta y la deforestación es una de las causas al cambio climático de grandes proporciones. Las estrategias por detener esta situación no han dado los resultados esperados. Si hay intereses encontrados institucionalmente, la solución es nula. Escriben los televidentes. Muchas gracias por haber enviado su opinión. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. A mi teléfono, a mi chat personal me dicen: saludos, como vecino de la zona le aporto estos datos. El desalojo doloroso de algunos campesinos es la mampara que utilizan quienes verdaderamente están causando el daño, que a diferencia de los locales que con hacha y machete deforestan un par de hectáreas para sobrevivir, ellos trasladaron bulldozer y tractores y con una ambición desmedida generaron potreros de hasta 6.000 hectáreas y no viven ahí, sino en la ciudad de donde llevan el dinero para invertirlo en esos parques. Para otros el negocio consiste en deforestar, empastar y vender y así sucesivamente, y por eso es que han llegado a áreas prohibidas. Margen para negociar no existe, ya que el negocio de esa gente consiste en extenderse territorialmente y si no es así, no tiene sentido para ellos. ¿Hay margen para negociar? Ya ustedes lo han dicho que sí. Y es que ahí hay un error en la redacción de ese mensaje de la persona que lo envió. ¿Cómo es que el problema es lo que acaba de plantear? Claro. Hay gente que va y mete bulldozer y todo eso. Eso es un problema, sí. Pero la solución a ese problema no es destruir las casas, no es dejar a la gente sin un lugar donde trabajar. Hay mecanismos y por eso se necesita presencia institucional en acompañamiento a la realidad de las personas en el territorio. El problema de la deforestación tiene causas y la solución no es aplicando medidas neutralizadoras de las viviendas, es identificar las causas. Y hay deforestación masiva y sabemos que para eso hay una normativa jurídica, pero no nos corresponde a los pobladores. Sí. Esa es la institucionalidad. Entonces el problema no se soluciona de la manera en la que lo están haciendo. Y un agregado más. Sí. Es popular desalojar personas. Lo hemos visto en las redes, todo el mundo está de acuerdo, está bien, que lo saquen, hay que proteger el ambiente. Si el gobierno, si la presidenta, de manera política, electoral, por favorecer su imagen y elevar sus números de popularidad, aplica medidas como esta, sin meterse a fondo de la problemática, entonces no vamos a arreglar ningún problema. Vamos a seguir generando mayores conflictos que ahorita son incipientes, pero que no sabemos a qué nivel pueden llegar. Muchas gracias, Ramón Cárcamo. Marvin Chamalés Soto, brevemente, por favor. Gracias, licenciado. Pues en respuesta a lo que mencionaba la diputada del departamento de Gracias a Dios, nosotros en el numeral 5 solicitamos que se realice un censo en estas zonas para así identificar las personas que ya están
Y esto le vendría a facilitar de gran manera al gobierno para poder ellos ejecutar, porque nos quieren vincular, no sé cuál es esa necesidad de vincularlos con el crimen organizado. Ya lo dije anteriormente, nosotros no representamos intereses de ningún tipo de organización criminal. Entonces eso más bien les vendría a ayudar y a facilitar el trabajo. El llamado a la presidenta y a las autoridades de gobierno es que este es un movimiento legítimo, señores. Aprovechemos la oportunidad de hacer historia. Podemos cambiar el rumbo de las cosas. Muchas gracias Marvin Chamalé Soto. Y voy con el ingeniero Melvin Marín también, brevemente, ingeniero. Muchas gracias Renato, gracias a toda la población hondureña. Lo importante de esto es que hay una gran organización y con una gran voluntad de realizar los cambios. Entonces debemos de aprovechar esta oportunidad para reflexionar y manos a la obra. Solo un poquito, si el campo no produce, las ciudades no comen. Sí, gracias, ingeniero. Melvin Marín, unos 20 segundos, doctor Wilmer Reyes. No, básicamente aprovechar la oportunidad para enfatizar en la necesidad de que esto puede ser una oportunidad valiosa para construir una estrategia de largo plazo que vaya más allá del papel también, porque el papel un punto de inflexión, un parteaguas en el país. Marvin Ponce. El gobierno ha generado miedo con toda esta destrucción de comunidades de una forma ilegal, pero ha logrado que haya una posibilidad de un diálogo. Entonces ese diálogo tiene que ser franco, sincero, y también declarar que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad está incapacitado para tomar este tipo de decisiones.